El ser humano vive preso de sus temores. Morir de una enfermedad sin poder encontrar una cura a tiempo es quizá uno de nuestros mayores miedos. Imagina que una enfermedad desconocida afecta al mismo tiempo a un montón de personas y las mata a todas. Esto es una pandemia. En los próximos años la humanidad podría enfrentarse a su extinción total si no logramos controlar el ciclo de las pandemias que asolan nuestro planeta, causando devastación y millones de muertes. Aquí vamos a hacer un recorrido por las pandemias que han dejado sin vida a millones de personas, resaltando el hecho de que no solo el sistema de salud es un factor importante al momento de prevenir y curar pandemias, sino que también nosotros, como sociedad, somos actores clave en esta escena. Entre los años 541 y 750 después de Cristo llega el despertar del caos, la plaga de Justiniano, afectando al Imperio Bizantino, incluyendo a la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África. Se considera una de las pandemias más grandes de la historia, llevándose la vida de aproximadamente unos 50 millones de personas. Para ese entonces no habían sido descubiertas las bacterias, así que la población se preguntaba qué era lo que estaba pasando. La bacteria Yersinia pestis es un bacilo corto gram negativo que es causante de la peste en roedores silvestres, tales como las ardillas, los ratones y las ratas. Esta bacteria pasa al ser humano principalmente por la picadura de una pulga, que previamente se infectó por su contacto con uno de estos roedores. Una vez en el ser humano, esta bacteria puede causar 3 tipos de manifestaciones clínicas, de acuerdo con su vía de transmisión. Cuando la vía de transmisión es a partir de esta pulga que menciono, se causa la peste bubónica. Cuando la vía de transmisión se refiere más bien a contacto con partículas en el aire, hablamos de una peste neumónica. Mientras que cuando la bacteria pasa al torrente sanguíneo e infecta la sangre, hablamos de peste septicémica. Algunos creían que era Dios el que los mataba, porque los creyentes leían en la Biblia, en Éxodo, las 7 plagas de Egipto. Ellos expresaban esto como la ira de Dios. Es relevante saber que en la época no existía lo que ahora conocemos como salud pública o medicina preventiva. La población dependía meramente de remedios caseros, hierbas medicinales y además eran cuidados por sus propios familiares. De hecho, se decía que los que lograban sobrevivir a la peste tenían buena suerte. En aquellos tiempos, la falta de conocimiento sobre la naturaleza de la enfermedad llevó a interpretaciones erróneas y a remedios algo cuestionables. La historia nos enseña que aunque los medios de lucha contra las pandemias han evolucionado, la necesidad de solidaridad, prevención y acción sigue siendo fundamental en la protección de la salud pública. Ahora, ¿cómo se logró curar la peste de Justiniano? Se llegaron a utilizar medidas fitosanitarias como esparcir óxido de calcio en las calles y en las casas para neutralizar los olores y matar a las bacterias. Y el óxido de calcio funciona como desinfectante. Ahí lo que sucede es que se esparce el compuesto y una vez que se agrega agua se alcanza una alcalinidad que va a permitir una función fungicida y bactericida. Asimismo, se usaba el fuego para limpiar las áreas afectadas por la peste. En el caso del fuego, se sabe que mientras se alcance una temperatura mayor a 65 grados centígrados, estamos hablando de que las bacterias que estén en contacto van a empezar a morir. Métodos algo cuestionables ahora, pero que en su momento ayudaron a reducir la cantidad de bacterias presentes. Siglos después llega la peste bubónica, provocando la muerte de aproximadamente 200 millones de personas, casi el 80% de la población europea en ese entonces. Fue transmitida principalmente por las pulgas que vivían en las ratas negras. Los síntomas más comunes de la enfermedad incluían fiebre alta, inflamación de los ganglios linfáticos y la formación de bulas o protuberancias llenas de líquido. El impacto de la peste negra fue profundo y duradero. Además de las devastadoras pérdidas humanas, la pandemia alteró drásticamente a la sociedad europea, causando disturbios económicos, políticos y culturales significativos. La enfermedad también dejó una marca en la psique colectiva, influenciando la religión, el arte y la literatura durante siglos después de su aparición. Al igual que la plaga de Justiniano, el sistema de salud no estaba establecido como tal y seguían utilizando las mismas técnicas.
Sin embargo, esta enfermedad significó un cambio en la higiene pública y la medicina preventiva. Empezó a generarse interés por entender qué estaba pasando y por qué. Entonces se crearon los primeros colegios de médicos y se establecieron normas para la práctica de la medicina. Por otro lado, en muchas ciudades se establecieron regulaciones para la eliminación de basura y se construyeron sistemas de alcantarillado para mejorar el saneamiento. Finalmente, la erradicación de esta enfermedad fue dándose gradualmente. Su propagación disminuyó bastante con el tiempo debido a una combinación de medidas de control de plagas, cambios en las condiciones sociales y económicas, y posiblemente una disminución en la virulencia del patógeno. Una vez que la bacteria ya infectó a la mayoría de la población que sobrevive adquiere anticuerpos que van a permitir neutralizar al antígeno, que en este caso es la bacteria, una vez que vuelva a infectarse, por lo que ya no va a representar la misma enfermedad que representaba en un principio. La gripe española, una pandemia que cambió el curso de la historia para siempre. Estudios actuales estiman que esta peligrosa cepa de virus que surgió entre 1918 y 1919 pudo haberle llevado consigo la vida de 100 millones de personas en todo el mundo. Durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, esta cepa de virus se propagó rápidamente por todo el planeta, afectando a 1/3 de la población mundial y causando la muerte de millones de personas. Desde los campos de batalla de Europa hasta las remotas regiones de Alaska, todos estaban en riesgo. Los síntomas eran aterradores. Nadie estaba a salvo, desde los más jóvenes hasta los más ancianos. ¿Sabías que uno de los principales factores que contribuyeron a su propagación fue la Primera Guerra Mundial? El constante movimiento de los soldados por todo el mundo convirtió las trincheras en un lugar perfecto para que el virus se extinguiera. ¿Y sabías que se llama gripe española? Que la censura militar en tiempos de guerra impedía que la prensa informara sobre los brotes. Sin embargo, en España la información fluía libremente, así que el mundo se enteró de la pandemia por primera vez desde allí. Imaginemos ese mundo con sus limitaciones de movimiento, donde las flechas apenas cruzaban fronteras. Pero ahora echemos un vistazo a nuestro mundo actual, con una red global de conexiones donde las personas viajan de un continente a otro en cuestión de horas. ¿Qué crees que pasaría si un virus similar se propagara en este mundo tan interconectado? Si en aquel entonces fueron 100 millones de vidas perdidas solo por el desplazamiento durante la Primera Guerra Mundial, ¿te imaginas lo que podría ocurrir ahora con la globalización? La Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Sucediera en Asia y después en Europa, el coronavirus comienza a crecer alarmantemente en Latinoamérica, mientras sus países refuerzan las medidas de contención y anuncian distintos planes económicos. ¿Cómo era la atención médica en aquel entonces? Bueno, déjame decirte que no era como la que conocemos hoy en día. Los médicos y científicos luchaban por entender la enfermedad y no tenían tratamientos efectivos para combatirla. Se implementaron algunas medidas preventivas como usar mascarillas y hacer cuarentena. La cuarentena, les cuento, es una medida de salud pública que consiste en aislar por 40 días a las personas que han estado expuestas a una enfermedad. Aunque no presenten síntomas, esto es más que todo para evitar la propagación del dicho virus. En cuanto a las mascarillas, no eran como las que conocemos hoy en día, ¿no? Eran generalmente de tela o gasa y se popularizaron a pesar que su eficacia era limitada, ¿no? Ya que el virus podía penetrar fácilmente el tejido. ¿Alguna vez escucharon sobre la gripe asiática y la gripe de Hong Kong? Bueno, son dos pandemias que tuvieron un gran impacto en el mundo. La gripe asiática, que comenzó en el año 1957, fue causada por un tipo de virus llamado H2N2 y se propagó muy rápido por todo el planeta. Esta gripe afectó más a los niños y jóvenes porque era un virus nuevo y nadie tenía inmunidad contra él. Se estima que causó más de 1 millón de muertes en todo el mundo. Aunque no fue tan grave como la gripe española, aún así afectó a mucha gente y causó problemas económicos. Después, en el año 1968, llega la gripe de Hong Kong y fue otro desafío. Esta vez fue causada por un virus llamado H3N2. Afectó a más personas mayores, pero también enfermó a muchos jóvenes y niños. Este virus se contagió muy rápido. En solo 2 semanas hubo 500.000 de casos de Hong Kong. Durante estas pandemias, los científicos tuvieron que trabajar muy rápido para encontrar formas de detener los virus.
Desarrollaron vacunas y técnicas nuevas para estudiar los virus más rápido y entenderlos mejor. Se hicieron avances importantes en salud pública. ¿Por qué? Porque se mejoró mucho la vigilancia epidemiológica para detectar brotes, digamos que más rápido, y se aceleró mucho el desarrollo de las vacunas. Además, se comenzaron a utilizar antibióticos para tratar complicaciones bacterianas. Y se incrementó la conciencia pública sobre la importancia de la higiene y la vacunación. La cooperación internacional en salud pública también mejoró, lo que contribuyó mucho a establecer las bases de los sistemas de salud pública modernos y a mejorar mucho la preparación. Así que, aunque estas pandemias fueron difíciles, los científicos aprendieron muchísimo de ellas y nos ayudaron a estar mejor preparados para futuras enfermedades. El VIH comenzó hace mucho tiempo en África, cuando un virus que infectaba a los chimpancés se pasó a los humanos. Esto sucedió cuando las personas cazaban chimpancés y entraban en contacto con la sangre del animal. El VIH o SIDA se considera una pandemia porque afecta a muchas personas en muchas partes del mundo. Actualmente hay 38 millones de personas viviendo con el VIH. Esta enfermedad es causada por un virus llamado el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Es un virus que afecta al sistema inmunológico y el sistema de defensa del cuerpo contra las enfermedades. Esto hace que las personas sean más propensas a enfermarse. El VIH se transmite de persona a otra a través de la sangre y otros fluidos corporales como el semen y la leche materna. Para que se transmita, el virus necesita entrar en el torrente sanguíneo de la otra persona a través de cortes, llagas o membranas mucosas, como las que están en la boca o los órganos sexuales. Aunque se han hecho muchos esfuerzos para encontrar una vacuna contra el VIH, todavía no existe una que esté aprobada, ¿no? Sin embargo, hay muchos científicos trabajando mucho en ello, realizando estudios para tratar de encontrar una solución. Uno de los mayores desafíos que se presenta para el desarrollo de una vacuna contra VIH consiste en que el virus muta demasiado rápido, por lo que en la carrera entre el sistema inmune humano y el virus, el VIH nos lleva la ventaja. Este inconveniente se aborda desde el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan desarrollar tanto anticuerpos neutralizantes contra las proteínas que permiten que el virus infecte la célula, como en eliminar las células que ya están infectadas. Hasta ahora se han registrado 78 millones de personas infectadas por el virus del VIH y de estas 35 millones han muerto a causa del SIDA. Es importante que conozcamos la diferencia entre estar infectado por el VIH y morir por SIDA. Mientras que el VIH es un virus que se transmite y vive en el cuerpo, el SIDA es la etapa avanzada de la infección en la que el sistema inmunológico está severamente comprometido. La pandemia lleva más de 100 años en curso y es por esto que decimos que es una batalla contemporánea. Un momento que marcó nuestras vidas de una manera que nunca antes habíamos experimentado. El origen del virus llamado SARS-CoV-2 ha generado bastante controversia en el mundo. Algunos creen que el virus se transmitió a los humanos en un mercado de animales en Wuhan, China, donde había mucho contacto cercano entre diferentes animales y personas. Otros sugieren que el virus pudo haber escapado accidentalmente de un laboratorio en Wuhan, aunque esta teoría tiene mucho menos apoyo en los científicos. A pesar de estos debates, la mayoría de los expertos coinciden en que el virus sí o sí tuvo que haber pasado de un animal a un humano. Así que ser cuidadosos con el contacto con la vida silvestre es una medida clave para proteger nuestra salud y prevenir futuras pandemias. El primer caso conocido de COVID-19 se informó en Wuhan, China, en diciembre del año 2019, aunque algunos informes sugieren que pudo haber sido antes de esa fecha. El virus se propagó rápidamente desde allí a otras partes del mundo a medida que las personas infectadas viajaban y entraban en contacto con otras personas. Hasta febrero del 2024, la Organización Mundial de la Salud estima que casi 15 millones de personas perdieron la vida debido a esta pandemia. Para detener su avance, los gobiernos comenzaron a promover que la población tome algunas medidas, ¿no? Como usar mascarillas, lavarse las manos con frecuencia. También en un principio se pidió hacer cuarentena. Sin embargo, esto se prolongó y llegó a ser un confinamiento. Por supuesto, el confinamiento fue una de las medidas más importantes que tomamos para combatir la propagación del virus. Fue, digamos, un periodo de tiempo en el que nos pidieron quedarnos en casa y limitar nuestro contacto con otras personas.
tanto como fuera posible. Al principio, para muchos esto fue un desafío, ¿no? Durante esta etapa tuvimos que adaptarnos a una nueva forma de vida. Muchos trabajamos desde casa, las escuelas pasaron a enseñar de manera virtual y nuestras interacciones sociales se limitaron a través de videollamadas y mensajes de texto. Fue un momento de reflexión y autodescubrimiento para muchos. Nos dimos cuenta que la importancia de que tenemos que cuidar nuestra salud mental, encontrando formas creativas de mantenernos ocupados y conectados con nuestros seres queridos a pesar de la distancia. A medida que el confinamiento continuaba, también surgieron desafíos, ¿no? A nivel mundial se perdieron el equivalente a 400 millones de empleos a tiempo completo en la primera mitad del 2020. Según la ONU, para algunas personas estar en casa durante tanto tiempo significaba estar atrapados en entornos poco seguros o abusivos. Las organizaciones de las mujeres registraron un aumento significativo en los casos denunciados de violencia de género. Otros lucharon con sentimientos de soledad y aislamiento, mientras que algunos enfrentaron dificultades económicas debido a la pérdida de empleo. Según un estudio de la Universidad de Valencia, España, con el inicio del confinamiento en marzo del 2020, las llamadas mensuales relacionadas con el suicidio de menores aumentaron significativamente, alcanzando un pico en febrero del 2022 con cerca de 100 llamadas al mes, 3 veces más que antes de la pandemia. Esto subraya la importancia de la salud mental durante tiempos de crisis. En cuanto al uso de las mascarillas, se recomendaron como una barrera física para reducir la transmisión del virus SARS-CoV-2, que se propagaba principalmente a través de gotas respiratorias. Recordemos que habían diferentes tipos de mascarillas, como las quirúrgicas, las de tela, los respiradores N95, y el uso correcto de las mascarillas implicaba cubrir completamente la nariz, la boca y la barbilla, asegurándose de que estén bien ajustados a la cara para ser efectivas. Sin embargo, gran parte de la población no hacía un uso correcto de estas, llegando a taparse solo la boca o solo la barbilla, disminuyendo su efecto. Se recomendó lavarse las manos, lo cual es fundamental para prevenir muchas enfermedades, ya que con las manos, digamos que pueden ser vehículos comunes para la transmisión de patógenos. Ahora, ¿cómo es que esto nos ayudaba realmente? Bueno, veamos el jabón como una partícula que tiene dos colas. Una es afín al agua y la otra es afín a la grasa. El virus, como el SARS-CoV-2, está envuelto en una capa de lípidos o grasas, y cuando usamos jabón para lavarnos las manos, la cola afín a la grasa del jabón se adhiere a la capa de lípidos del virus, mientras que la cola afín al agua se une a las moléculas de agua, y al frotar nuestras manos, el jabón rompe la capa de lípidos que envuelve al virus, desintegrándolo y haciéndolo inofensivo. Finalmente, el agua ayuda a enjuagar y eliminar los fragmentos del virus y otros residuos. Los gobiernos y organizaciones hicieron un gran labor en cuanto a la promoción de estas medidas, llegando a utilizar incluso hasta las redes sociales como un medio para, digamos, compartir y difundir videos interesantes enseñando a lavarse las manos. ¿Cómo evitamos la propagación y el contagio del COVID-19? Lavando adecuadamente tus manos. Cuida tus manos. Está en ti. A pesar de todos estos intentos, parte de la respuesta de la población fue diversa, ¿no? En muchos lugares hubo una aceptación general de las medidas como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, especialmente en las etapas iniciales de la pandemia, cuando el miedo y la incertidumbre eran altos. Sin embargo, con el tiempo, algunas personas experimentaron lo que se conoce como fatiga pandémica, lo que llevó a un relajamiento en el cumplimiento de las medidas de salud pública. Este cansancio de las restricciones y el deseo de volver a la normalidad hicieron que algunos empezaron a ignorar las recomendaciones. Desafortunadamente, la información y las teorías conspirativas también jugaron un papel importante. Contribuyeron al escepticismo y a la resistencia hacia estas medidas en ciertos grupos, lo que a veces resultó en protestas y desafíos a las directrices de los gobiernos y las autoridades sanitarias. Algunas personas, debido a la desinformación, tomaron medidas inusuales como la compra impulsiva de papel higiénico, por ejemplo.
creando escasez temporal de este y otros productos esenciales. Tras la declaración de emergencia sanitaria por el COVID-19, así lucían varios anaqueles de los supermercados de Lima este fin de semana, en las secciones de limpieza, donde se ofertan productos como alcohol en gel, lejía, detergente y papel higiénico. Todo esto nos enseña que debemos seguir las medidas que los gobiernos y las organizaciones nos recomiendan. Estas medidas están basadas en investigación científica y están diseñadas para minimizar la propagación del virus. Aunque puede ser difícil y a veces incómodo, cada pequeño esfuerzo cuenta. Al mantenernos informados de fuentes confiables, ser responsables y apoyar a las directrices de salud pública, podemos contribuir significativamente a controlar la pandemia y a prevenir futuras crisis sanitarias. En cuanto al desarrollo de las vacunas contra el COVID-19, podemos decir que marcó un punto crucial en la historia de la pandemia. Cuando dos grandes laboratorios anunciaron la aprobación de su vacuna, fue un momento de esperanza para el mundo entero. Detrás de este logro estaban científicos dedicados como los de los dos laboratorios, quienes trabajaron incansablemente para crear una vacuna efectiva y segura en tiempo récord. Los gobiernos desempeñaron un papel fundamental en esta distribución de las vacunas, firmando contratos con las compañías desarrolladoras para asegurar su suministro. El costo de adquisición de las vacunas fue asumido por los gobiernos nacionales, quienes reconocieron la importancia de proteger a sus ciudadanos contra esta enfermedad mortal. La distribución de las vacunas se llevó a cabo a través de diversos medios, incluyendo el mecanismo COVAX, una iniciativa global para garantizar un acceso equitativo a las vacunas en todo el mundo. Este enfoque solidario buscaba asegurar que los países más vulnerables también pudieran proteger sus poblaciones contra el virus. Pero el surgimiento de estas vacunas también, que generó desconfianza, porque se empezaron a formar ciertos movimientos antivacunas. Los escépticos a las vacunas han tomado fuerza en el mundo mientras avanza la inoculación contra el COVID-19. Este movimiento ha existido durante mucho tiempo, pero durante la pandemia su influencia se hizo más evidente. Las personas que forman parte del movimiento antivacunas expresan preocupación sobre la seguridad y eficacia de las vacunas. A menudo difunden información falsa o engañosa sobre los posibles efectos secundarios. Por lo general se presentan síntomas leves como dolor, inflamación o enrojecimiento en el área en la que se aplicó la vacuna, y pueden presentarse además síntomas como fiebre, cansancio, fatiga o dolor de articulaciones, etc. Estos síntomas se gestionan de acuerdo con lo que diga el médico en cada caso. A pesar de la disponibilidad de vacunas y los programas de vacunación implementados por los gobiernos, algunas personas se mostraron reacias a recibir la vacuna, lo que dificultó mucho alcanzar los niveles necesarios de inmunidad colectiva para controlar la propagación del virus, Bueno, en la parte individual, ahí se evitan infecciones que generen consecuencias graves o incluso la muerte, mientras que cuando lo escalamos a la población, el uso de vacunas nos permite proteger a las poblaciones vulnerables que no pueden vacunarse, ya sea por situaciones de alergia a los compuestos de la vacuna o por enfermedades que comprometen al sistema inmune. Es crucial entender la importancia de vacunarse, Las vacunas no solo son para proteger a quienes la reciben, sino también contribuyen a la inmunidad colectiva. Las vacunas nos permiten prevenir el contagio por enfermedades infecciosas que pueden traer consecuencias graves o incluso la muerte. Además, las vacunas nos permiten que si estamos en contacto con algún patógeno y nos contagiamos, los síntomas que desencadenen sean mucho menos graves que de lo que serían si no estuviéramos vacunados. Al vacunarnos, estamos ayudando a prevenir la aparición de nuevas variantes del virus que podrían ser más peligrosas o resistentes a los tratamientos actuales. Además, las vacunas nos permiten avanzar hacia la recuperación total de nuestra sociedad, ayudándonos a volver a nuestras actividades normales y a reactivar la economía de manera segura. Recapitulemos el hecho de que cada una de estas pandemias nos ha dado valiosas lecciones, desde la importancia de la solidaridad y la prevención hasta el valor de la innovación científica y la resiliencia humana. Hemos aprendido que aunque estas pandemias nos pueden cambiar la vida, nuestra capacidad para adaptarnos y enfrentar los desafíos sigue siendo fundamental. La enseñanza más importante que todas estas pandemias nos brindan es la necesidad de conocimiento y entendimiento,
conocer nuestra historia nos permite comprender mejor el presente y estar preparados para el futuro. Debemos aprender de los errores del pasado y aplicar esas lecciones para construir un mundo más saludable y resistente. En un mundo cada vez más conectado, las pandemias son un recordatorio de nuestra vulnerabilidad compartida y de la importancia de la cooperación global. Solo trabajando juntos como una comunidad global podemos superar los desafíos que enfrentamos. Entonces recordemos que estas lecciones no solo como meros espectadores de la historia, sino como actores activos que contribuyen al cambio positivo en el mundo. Con conocimiento, solidaridad y determinación podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Y así llegamos al final de este primer episodio, con la certeza de que aunque las pandemias puedan ser devastadoras, también nos ofrecen una oportunidad de crecer, aprender y fortalecernos como individuos y como sociedad. Qué importante es conocerlas y entenderlas, ¿no? Para construir un futuro más seguro y más saludable para todos. Nos vemos en el próximo episodio de esta serie.